Bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCS. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. A inicios de año, Pfizer sorprendió al mercado farmacéutico con una pastilla diseñada para tratar a personas con COVID-19 moderada o con riesgo de complicaciones. Este fármaco, que ha demostrado la capacidad para reducir hospitalizaciones o fallecimientos relacionados al SARS-CoV-2, ya es recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda el antiviral de Pfizer para el COVID-19. Sin embargo, el organismo de la ONU se mostró muy preocupado porque, como ha ocurrido con las vacunas, los países menos ricos se encuentran con dificultades para acceder a este medicamento. Según un artículo publicado en el British Journal of Medicine, es el fármaco de elección para los pacientes no vacunados de edad avanzada o inmunodeprimidos. Las recomendaciones se basan en 2 ensayos con casi 3.100 pacientes que mostraban que el Paxlovid reducía el riesgo de hospitalización en un 85%. Las indicaciones valen para las personas mayores de 18 años y no se aplican a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Tampoco a los pacientes con bajo riesgo de complicaciones, porque los efectos positivos son mínimos. Los expertos prefirieron no emitir un consejo para los pacientes con formas severas de la enfermedad por falta de datos. La OMS señaló las limitaciones de estos tratamientos, como la necesidad de ser administradas lo antes posible en el inicio de la enfermedad, lo que requiere de acceso a test y a un doctor que confirme el diagnóstico y prescriba el medicamento. La organización también solicitó a Pfizer ser más transparente y abierta sobre el costo y la disponibilidad de su píldora y ampliar su licencia para que puedan hacerse más genéricos. Practicar ejercicio de forma regular contribuye a una buena salud y a prevenir enfermedades, además de los beneficios psicológicos gracias a la producción de endorfinas que la actividad física genera. No obstante, también es un fuerte aliado en los procesos de recuperación para personas que por algún accidente o enfermedad han perdido alguna extremidad de su cuerpo. El deporte es recomendable como parte del proceso de rehabilitación en personas con diferentes lesiones o enfermedades, entre ellas las que cuentan con la amputación de alguna extremidad. En el caso de Paula, una abogada apasionada por las causas sociales, el deporte que practica es el básquetbol. Ella juega como poste en la selección Titanes de Jalisco. Yo creo que el deporte llegó solito a mi vida porque pues mi cuerpo me exigía estar más fuerte, ¿no? En el país, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Medicina de México, se habla de 900,000 personas con amputaciones y un incremento de entre 25,000 hasta 75,000 personas por año. La primera causa de amputaciones se debe a consecuencias de la diabetes. Sin embargo, los accidentes y el cáncer también forman parte de la lista. El panorama es difícil. El 90% de esas personas va a tener una amputación de miembro inferior o pierna o pie, podría decirse. Y que pues desgraciadamente solamente 1 de cada 10 personas va a tener acceso a una prótesis. Los expertos recomiendan que en el panorama ideal, la rehabilitación comience antes de la amputación. Sin embargo, señalan que en la mayoría de las ocasiones no se puede hacer de esta manera. La rehabilitación tiene distintas etapas y cada una es importante para el mejoramiento del paciente. En el caso del deporte, hay algunas disciplinas que facilitan o mejoran la movilidad del cuerpo de personas con algún problema de salud, traumatismo o amputación. En realidad hay muchos deportes paralímpicos, el básquetbol, el fútbol, existe también incluso carreras, o sea, realmente hay mucho tipo de deporte paralímpico como tal. Nos ha tocado rehabilitar pacientes deportistas que algunas situaciones de cáncer, sobre todo, que tuvieron que realizar amputación. Parte del proceso también involucra apoyo psicológico y enfrentarse a los altos costos de las prótesis, las cuales no son cubiertos por los servicios de salud. En sí no tenemos un área en específica para rehabilitación en apoyo para la prótesis.
pero sí tenemos aquí en rehabilitación donde los pueden estar derivando a diferentes fundaciones que se pueden apoyar para que pueda el paciente pronto adquirirlas y pueda empezar a mejorar su calidad de vida. Organizaciones gubernamentales, fundaciones y empresas privadas son las que proporcionan prótesis a costos más accesibles y en algunos casos con un proceso de rehabilitación integral. A pesar de que el número de amputaciones ha ido incrementando en los últimos años, la tecnología y el avance de la ciencia han posibilitado una mejora en la calidad de vida del paciente. Una amputación no es que tú ya no puedas realizar tus actividades o tus cosas, ¿no? Que recibir una rehabilitación temprana definitivamente va a hacer que puedas recuperarte, reintegrarte más rápido a tus actividades y no es una sentencia de que ya no puedes hacer tu vida. Cada vez es más común ver a personas con amputaciones realizar actividades deportivas y culturales, lo que demuestra que ante una amputación solo cambia la forma de desarrollar las actividades, pero no imposibilita su participación. Con información de Elena Castolo y Bernardo Arreola. COVAX es un mecanismo global encabezado por la Alianza Mundial Gavi para las vacunas y la inmunización, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Pandemias, la OMS y la UNICEF, cuya misión es asegurar el acceso equitativo a las vacunas. Gracias a esta iniciativa, Honduras recibe miles de inmunizantes contra la COVID-19 para menores de edad. Honduras recibió 254.000 vacunas pediátricas donadas por España para contribuir a frenar la pandemia de COVID-19 en el país centroamericano. La entrega de las vacunas la hizo la ministra española de Sanidad, Carolina Darias. Para el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, el compromiso con Latinoamérica y con Centroamérica es total. Hasta el punto que desde que España comenzó a recibir vacunas, comenzó también el proceso de donación, el proceso de solidaridad de España con América Latina, con Centroamérica, para que también su población pudiera tener acceso a las mismas. La donación española fue recibida por el ministro hondureño de Salud, José Manuel Mateu, acompañado de otros funcionarios en una ceremonia en la sede del programa ampliado de inmunizaciones. Las 254.000 vacunas pediátricas se suman a las 280.000 dosis para adultos donadas antes, tras un acuerdo entre ambos gobiernos por medio del programa internacional COVAX. Tras la pandemia por coronavirus, gobiernos y organizaciones apoyaron el regreso a clases presenciales, ya que se considera fundamental que niñas, niños y adolescentes puedan cumplir con su derecho a la educación. Sin embargo, la realidad es que tras la emergencia sanitaria, la mayoría de los planteles escolares presentan carencias o abandono tras el largo periodo de confinamiento. Aún con estas condiciones, se inician las clases en muchas partes de Latinoamérica. Las clases presenciales en los centros educativos del sector público de Honduras se iniciaron a medias este lunes después del cierre hace 2 años por la pandemia de COVID-19. Según el viceministro de Educación Edwin Hernández, 1,7 millones de estudiantes estaban convocados para retornar hoy clases, pero la ordenanza no se ha cumplido en muchos centros educativos porque los maestros aducen que no reúnen todas las condiciones para recibirlos. Algunas escuelas y colegios tienen problemas como la falta de agua para el aseo de los servicios sanitarios, techos de aulas en mal estado y carencia de pupitres y material didáctico, entre otros. Además, hay muchos niños sin vacunas contra la COVID-19, según algunos maestros, que le han pedido a las autoridades que pospongan la medida hasta la primera semana de mayo. En los centros de enseñanza privada, la mayoría volvieron a las clases presenciales, mientras que unos pocos lo harán a partir de mayo, según sus autoridades. Algunos maestros también alegan que no pueden permitir que los alumnos vuelvan a las aulas después de la masiva movilización de personas a diferentes centros de recreación, como playas y otros destinos durante la Semana Santa, lo que podría derivar en un repunte de la pandemia de COVID-19. Organizaciones de la sociedad civil también se pronunciaron en respaldo a la decisión del gobierno de abrir las escuelas y colegios de manera presencial en todo el país a partir de este lunes.
Sin embargo, dichas organizaciones también reiteraron que sigue siendo necesaria una inversión pública para rescatar los deteriorados centros educativos que permanecieron cerrados durante los últimos 2 años, además de dotarlos de todas las medidas de bioseguridad para salvaguardar la vida de los estudiantes y docentes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. De este modo se define a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte de nuestro organismo, además de la facultad que tiene el cáncer de trasladarse a otros órganos haciendo metástasis. En días recientes se trabaja en un estudio con un fármaco que podría inhibir el crecimiento desproporcionado de las células que provocan el cáncer. El fármaco se ha probado en 7 pacientes. En todos se redujo el tumor y en uno de ellos incluso desapareció por completo. Se trata de un anticuerpo que impide el crecimiento descontrolado de los tumores y bloquea la aparición de metástasis. Todo ello sin dañar las células sanas. Inhibe la actividad de las células madre del cáncer en diferentes tipos de tumores sólidos, en concreto en cáncer de colon, en cáncer de estómago, en cáncer de esófago y también en tumores de cabeza y cuello. Han llegado hasta él utilizando organoides, pequeñas muestras de tumores que se extraen de cada paciente. Se cultivan en el laboratorio y permiten reproducir ciertos comportamientos. En este caso testamos más de 500 anticuerpos distintos para identificar aquellos que tienen una actividad más efectiva contra los diferentes pacientes. El estudio se encuentra en fase de ensayo clínico. El siguiente objetivo es probar en más pacientes su eficacia, seguridad y toxicidad. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más. Las anomalías cardíacas suelen ser problemas en el funcionamiento del corazón que se desarrollan cuando el bebé se encuentra en etapa de gestación. Este tipo de defectos puede ir de leves a graves, ocasionando distintas enfermedades, entre ellas la denominada comunicación interauricular, que de no ser diagnosticada antes de la edad adulta puede dañar el corazón y los pulmones, comprometiendo la calidad de vida de una persona. ¿Qué es la comunicación interauricular, o CIA? Conforme el bebé se desarrolla en el vientre materno, se forma dentro del corazón una pared conocida como tabique interauricular, que divide la cámara superior del corazón en aurícula derecha e izquierda. La comunicación interauricular ocurre cuando hay un orificio anormal en el tabique interauricular. La sangre pobre en oxígeno fluye desde el cuerpo hacia la aurícula derecha para ser bombeada a los pulmones y así recibir oxígeno. La sangre rica en oxígeno vuelve a la aurícula izquierda desde los pulmones, pasa por el ventrículo izquierdo y es posteriormente bombeada hacia el resto del cuerpo. La comunicación interauricular genera que la sangre rica en oxígeno pueda pasar desde la aurícula izquierda a través del tabique interauricular y se mezcle con la sangre pobre en oxígeno, alojada en la aurícula derecha. Síntomas. Los síntomas habitualmente aparecen en edad preescolar, aproximadamente a los 4 años. Estos son: sudoración en reposo, dificultad para ganar peso, infecciones respiratorias frecuentes y en niños aún mayores, menor tolerancia al ejercicio. Consecuencias. Cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha a través de la comunicación interauricular, el lado derecho del corazón tendrá un volumen de sangre mayor que el normal. La cantidad excesiva de sangre fluye hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, produciendo una presión sanguínea pulmonar alta. Si no se corrige, esta anomalía cardíaca puede producir problemas pulmonares con el transcurso del tiempo. La Organización Mundial de la Salud define la contaminación acústica como la presencia de ruido o vibraciones en el entorno que pueden tener un efecto negativo en nuestra salud, en la conservación de la naturaleza o el medio ambiente.
Aunque para los que vivimos en ciudades grandes y pobladas los estruendos y ruidos constantes han sido normalizados, lo cierto es que ciudades como Argentina están trabajando nuevas políticas para atender este fenómeno, que aunque ruidoso, pasa desapercibido. El Obelisco, ícono de Buenos Aires y también uno de los puntos más ruidosos de la 13ª ciudad más poblada del planeta. Aquí el sonido supera los 75 decibeles, 10 más que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sus habitantes no soportan el ruido de bocinas, colectivos, como llaman a los buses, o motos, pero están resignados. Paso con auriculares escuchando música. Si no tenés auriculares, escuchás todos los murmullos, la gente está enojada siempre, los autos están enojados. Me parece que a veces es muy fuerte, que debería controlarse muchísimo más y que a veces se concentran muchísimo los ruidos, sobre todo a la noche. O sea, hay servicios públicos como el colectivo, la basura. El ruido en Buenos Aires es bastante molesto, calculo que es una de las fuentes de contaminación más molestas para la población y nada, básicamente no lo podemos evitar. Informes privados ubican a Buenos Aires entre las 10 ciudades más ruidosas del mundo, junto con Karachi, Shanghái, Nueva York, Madrid, Tokio, Nueva Delhi o El Cairo. La capital argentina cuenta con una ley para combatir la contaminación sonora y por eso lleva adelante mediciones permanentes, pero faltan políticas para terminar con el flagelo. El ruido de Buenos Aires es uno de los aspectos que molesta a los turistas que vienen de las provincias de Argentina, de Europa o Estados Unidos, pero los habitantes porteños están acostumbrados y la situación parece que no va a cambiar. La pandemia por coronavirus se mueve como una ola que en su viaje logra visitar todos los continentes del mundo. La COVID-19, más que una crisis de salud, logró poner a prueba los sistemas sanitarios de cada país. Creó crisis sociales, económicas y políticas. Tras 2 años en un proceso de lucha y esperanza, algunas regiones comienzan el recuento de los daños, con la intención de aprender de esta experiencia. Panamá cumplió 2 años en pandemia con una alta tasa de vacunación y en control de la COVID-19 que ha causado más de 8.120 muertes y golpeado severamente a una economía basada en los servicios que ya comenzó a levantarse. El primer caso de infección con el coronavirus fue reportado por las autoridades el 9 de marzo de 2020. De inmediato, se suspendieron las clases que se retomaron en modalidad presencial esta semana y las actividades económicas no esenciales, un cierre que duró varios meses y que llevó a la caída del 17,9% del Producto Interno Bruto ese año. El país centroamericano de 4,2 millones de habitantes y que acumula casi 759.000 contagios confirmados, ha superado 4 olas pandémicas, la más letal ocurrida entre finales de 2020 e inicios de 2021 que causó más de 50 muertos diarios. Ahora, Panamá está dejando atrás la 4ª ola impulsada por la contagiosa variante Omicron, identificada en diciembre pasado y que llegó a causar más de 12.000 contagios diarios y una positividad por encima del 36%, unas cifras inéditas a lo largo de la crisis. En un comunicado, el Ministerio de Salud destacó que el país se encuentra en una fase de control de los principales indicadores de la pandemia, los cuales han sido atacados desde 7 pilares estratégicos que incluyen la trazabilidad, vacunación, garantizar la capacidad hospitalaria y la adquisición de nuevos medicamentos para el combate de la enfermedad, entre otros. Desde que arrancó el Plan Nacional de Inmunización Anti-COVID en enero de 2021, se han aplicado más de 7,7 millones de dosis, la gran mayoría de Pfizer y el resto de AstraZeneca. La vacunación la reciben las personas mayores de 5 años con un esquema de 3 dosis para los mayores de 16. La Organización Panamericana de la Salud destacó que en Panamá al menos 58 de cada 100 personas tienen esquemas completos de vacunación y el 73% de las personas han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, siendo uno de los países que tiene la mayor proporción de la población completamente inmunizada por encima de la media mundial del 55%. La estrategia de vacunación en Panamá fue ampliamente aceptada por la sociedad. Además de los hospitales, el gobierno habilitó espacios en centros comerciales y hoteles para facilitar el acceso a la inmunización.
En Marruecos, miles de niñas son obligadas a casarse a edades muy tempranas, una dramática y urgente situación que viven las menores en el país africano, en el cual durante el 2020 se registraron más de 13.000 matrimonios de menores de edad aprobados por jueces del gobierno marroquí. Una situación que una agrupación de derechos humanos busca erradicar a través de la educación. El matrimonio de menores sigue siendo un drama que viven miles de niñas todos los años en Marruecos. Nayat Iqich, directora del grupo de derechos ITTO, trabaja desde hace más de 10 años en la lucha contra el matrimonio de menores. Ahora visita el pueblo de Tamadjust, en el sur de Marruecos, con el objetivo de sensibilizar sobre este problema social. Esta visita nos permite confeccionar una lista de pueblos y comunidades que consideramos marginales y que necesitan mucho trabajo. Luego volvemos para una segunda visita, en la que nombramos coordinadores en estas regiones y acordamos una línea de trabajo. Marruecos reformó el Código de Familia en 2004 para prohibir el matrimonio antes de los 18. Aún así, la ley incluye una cláusula que permite a los jueces casar a niños menores de esa edad. De acuerdo a las cifras oficiales, los jueces aprobaron unas 13.000 dispensas solo en 2020. Según Nayat, la falta de educación es la principal responsable de este problema. El matrimonio de menores en el campo se debe a que las jóvenes no van a la escuela, a la pobreza, a la marginación, a la falta de infraestructuras. En las ciudades se debe a varias ideas conservadoras procedentes de zonas marginales, de lugares como Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech, que dicen que el lugar de una mujer es con su marido. Gracias a asociaciones como la de Nayat, ya son varias las mujeres que han superado esta tragedia y que ahora sueñan con ser independientes. Chile fue uno de los primeros países en América Latina en vacunar a sus ciudadanos contra la COVID-19, una de las campañas de inmunización más exitosas de todo el mundo, a pesar de la fuerte demanda que existían por las vacunas y la limitada capacidad para producirlas. Esta jornada voluntaria alcanzó al 92% de los habitantes del país y hoy les permite aplicar una cuarta dosis oficialmente. En este periodo Chile comenzó a aplicar la cuarta dosis contra el coronavirus a todos los mayores de 55 años. Para marcar el comienzo de la nueva fase del proceso de inmunización, el presidente Sebastián Piñera acudió a un centro de vacunación durante sus vacaciones para recibir la inyección. El coronavirus, el Omicron y las variantes que vendrán. Tenemos tres grandes instrumentos para protegernos. Primero, fortalecer nuestro sistema de salud. Segundo, hacer una vacunación masiva a todos. En Chile estamos vacunando desde los 3 años de edad. Y tercero, y muy importante, los cuidados personales. La cuarta dosis había comenzado a ser administrada desde el 10 de enero a personas inmunocomprometidas, personal sanitario y ancianos en residencias de larga estadía. Chile se encuentra en plena ola de contagios, con cifras récord por encima de los 30.000, aunque el alto índice de vacunación ayuda a que la mayoría de los casos sean leves y no deriven en hospitalización o muerte. 9 de cada 10 personas de la población objetivo desde los 3 años en adelante completó su esquema de vacunación básico y casi el 74% recibió una inyección de refuerzo. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasncc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.